la ley 5 en específico, vamos a tener que siempre resolveremos esas controversias a través de la conciliación o el arbitraje. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no sería un tema facultativo. En cambio, ya saliendo de ese ámbito, saliendo de los arbitrajes, por llamarlos así, ¿sabes cómo lo denominan también este tipo de arbitrajes? Arbitrajes, podríamos decirlos en contratación pública o arbitrajes domésticos, porque son dentro del Estado, ¿cierto? Saliendo ya de este tipo de arbitrajes, encontramos otros arbitrajes, porque el arbitraje no es reconocido, sino que es una jurisdicción, una forma de solucionar los problemas, de solucionar controversias que se aplica en todo el mundo, en diferentes países, ¿no? Es así que tenemos los arbitrajes comerciales, aquellos internacionales, los de inversiones, pues, y como les mencionaba, algunos arbitrajes especiales también, ¿no? Cuando hablamos de arbitrajes especiales, ¿a qué arbitraje me podría estar refiriendo? Por ejemplo, a los arbitrajes que se señalan en normas específicas, ¿no? ¿Ustedes alguna vez han escuchado de la ley de expropiación? Sí, sí, la ley de expropiación de la reforma agraria también. Correcto, ¿no es cierto? Si ustedes alguna vez han revisado esa ley de expropiación, pueden haberse dado cuenta que en el mismo texto de la ley señala cómo se resuelven las controversias, ¿no? Y también son por arbitraje, es un arbitraje especial porque regula cómo debe elegirse al árbitro, o sea, regula toda la situación arbitral, cómo debe desarrollarse, en este caso, ese tipo de arbitraje. Por eso se denominan pues arbitrajes especiales, ¿cierto? Señalan todo ese procedimiento. Y vamos a ver también esos arbitrajes que pueden ser, ¿por qué se denominan internacionales? Porque en efecto la misma ley de arbitraje, voy a colocar aquí, voy a colocar, a ver, y acá está. Quiero compartir con ustedes para ver que la misma ley de arbitraje, la misma ley general de arbitraje, acuérdense que nosotros tenemos una ley general de arbitraje, ¿cierto? Esta ley general de arbitraje, en su artículo 5, señala qué es un arbitraje internacional. Y señala pues que el arbitraje tendrá el carácter internacional cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias, y nos coloca 3 circunstancias, ¿no? Primero, si es que las partes, en este caso, de un convenio arbitral, ¿no es cierto? Cuando celebran el convenio, cuando celebran ese contrato, sus domicilios se encuentran en diferentes estados. Es decir, yo quiero hacer un contrato con una que se encuentra, no sé, o que tiene su domicilio en España, yo tengo mi domicilio en Perú, entonces se cumple el primer supuesto para hablar de que estamos frente a un arbitraje internacional, porque las partes de este convenio tienen, al momento de celebrarse el contrato, pues sus domicilios en estados diferentes. Entonces, hablamos de un arbitraje internacional. Otro supuesto para saber que estamos frente a un arbitraje internacional es que el lugar del arbitraje que se ha señalado en el convenio arbitral, ¿cierto? Está situado fuera del estado en que las partes tienen sus domicilios. Por ejemplo, nosotros dos, vamos a imaginar, somos inversionistas, ¿no es cierto? Su compañero Omar y su compañero Teddy son dos profesionales que tienen ciertos ahorros y dicen, vamos a hacer un negocio, vamos a, a generar la sinergia, vamos a generar empresa, vamos a hacer exportaciones, importaciones, etcétera, pero vamos a suscribir un contrato, ¿cierto? Un contrato privado, vamos a ser socios, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen, pero ¿sabes qué? Nosotros somos tan eficientes que podemos colocar, en este caso, que si te vamos a tener algún problema, ¿qué te parece, Teddy? ¿Qué te parece, Omar? Dicen los dos, y en lugar de solucionarlo aquí en el Perú, porque no creemos en mucha corrupción, no nos vamos a dar problemas, cualquier controversia, nos vamos a ir a un arbitraje, vamos al arbitraje de Argentina. Yo he escuchado que en Argentina hay muy buenos árbitros en materia de comercial, así que coloquemos que nuestro arbitraje
se va a llevar a cabo en la ciudad de Argentina. Es válido, por supuesto, porque las partes son libres mientras sean derechos de libre disponibilidad, es decir, que yo pueda disponer, yo puedo disponer de mi derecho de empresa, yo puedo disponer de mis aportes, etcétera. Entonces podré, en este caso, consignar en mi cláusula arbitral que mi arbitraje se hará en cualquier otro estado. Vamos a ir agregando a los amigos que están recién incorporando a la clase. Bien. Entonces podemos colocar que ese arbitraje se va a llevar en otro lugar distinto, en un estado distinto, en el que las partes tienen sus domicilios. Ese también es conocido como un arbitraje internacional. También se conoce como un arbitraje internacional si en este caso el objeto contractual o la prestación objeto del contrato, ¿no es cierto?, y que justamente está siendo cuestionada, tiene en este caso como lugar de cumplimiento un lugar distinto al territorio nacional, ¿no? En el caso de que se tratan de personas domiciliadas. Es decir, en el mismo ejemplo que mencionábamos de Omar y Teddy han conformado una empresa y ellos van a hacer algunas operaciones en otros países, en países internacionales, ¿no es cierto? Y sus obligaciones, vamos a hacer de exportación, importación, como le estábamos mencionando, ¿no? Y las obligaciones, en este caso de la relación jurídica, ¿cierto? Que tiene Omar y Teddy, se va a desarrollar o se va a cumplir en otro país distinto al territorio nacional. Allí también hablamos de que entonces las controversias que surjan serán resueltas a través de un arbitraje internacional. ¿Bien? Entonces, eso es lo que considera la ley de arbitraje, nuestro decreto legislativo 1071, como un arbitraje internacional. ¿Ya? Entonces vemos pues que además de los arbitrajes que ya hemos estado viendo, encontramos también un arbitraje internacional y ya conocemos por qué se denomina este arbitraje internacional, ¿no? Y aquí están justamente los tres criterios que les estaba mencionando hace un momento que señala la Ley General de Arbitraje, ¿no? Dice que el arbitraje tendrá carácter internacional cuando en él concurra alguna de las siguientes circunstancias. Si las partes en un convenio arbitral tienen, al momento de la celebración, sus domicilios en estados diferentes. Ese es el primer supuesto que yo les mencionaba. Si es que el lugar del arbitraje, ¿cierto?, está situado fuera del estado en el que las partes tienen sus domicilios. También les puse el ejemplo de Omar y Teddy, ¿cierto? O si es que la prestación se tiene que cumplir en un lugar distinto al territorio nacional. Aquí estamos hablando entonces de arbitrajes internacionales. La ley de arbitraje señala que si una de las partes tuviese más de un domicilio, ¿es posible que una empresa tenga más de un domicilio? Sí, es posible, ¿no es cierto? Tengo una oficina principal y diversas sucursales, ¿cierto? Entonces, se entenderá que se va a preferir pues a la que guarde una relación más estrecha con el convenio arbitral, ¿ya? Y eso del arbitraje internacional es bastante interesante para aquellos que les interesa esta función arbitral y sobre todo el arbitraje internacional. La Universidad del Rosario en Argentina y la Universidad no recuerdo el nombre, pero es la de Colombia, una de las más importantes de Colombia, organizan todos los años una competencia internacional de arbitraje. Como les decía, para aquellos que estén interesados en conocer este mundo de arbitraje internacional. Es un evento fabuloso, es un evento que se realiza, como les repito, todos los años en diferentes países. Los últimos 3 años en los que he ido se han desarrollado, por ejemplo, en Paraguay, en Colombia, en México, en Argentina también. Este año va a ser en México, la próxima semana, ya a fines de septiembre. Y les comento como una experiencia, como les repito, para aquellos que por allí tengan algún interés y lo pueden hacer. Ustedes pueden ingresar competencia internacional de arbitraje y les sale toda la información. Uno se inscribe, puede participar,
o puede ir a mirar si quiere. En el caso nuestro, como colegas, como árbitros peruanos, participamos en calidad de árbitros en esa competencia y los alumnos de todos los países forman equipos de demandantes y demandados. La comisión crea un caso justamente de arbitraje internacional, ¿no? En el que en el que dos o más empresarios suscriben un contrato y que luego ese contrato tiene controversias, que crean toda esa controversia, ¿no es cierto? Y pues hay que ver cómo se resuelve, ¿no? Las partes, los alumnos actúan, como les decía, como parte demandante, como parte demandada, alegan qué normas se deben aplicar y aquí pues lo que se debe aplicar son las normas del país en donde se está prefiriendo que sea el arbitraje internacional si es que no se hubiese visto nada, ¿no? Eso es muy importante. O normalmente los pactos internacionales que también tienen reglas, ¿no? Hoy por hoy, eh, hoy por hoy, el arbitraje internacional está cobrando bastante importancia, ¿no es cierto? Sobre todo el arbitraje internacional que se desarrolla en la CIADI, que está en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Vamos a conversar de aquí en un ratito en cuanto a estadísticas respecto a funciona como una institución arbitral. Vamos a conocer un poquito más de ello. Por favor, si tienen alguna pregunta, no se olviden de poder hacer. Bien. ¿Cuáles son las instituciones internacionales de arbitraje? Tenemos varias. Aquí tenemos, por ejemplo, el famoso CIADI o la CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, todo lo que tenga que ver con inversiones públicas o privadas, el CIADI. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, también está en Europa, eso también es un tipo de arbitraje muy bueno, ¿no es cierto? Tenemos también la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, también. En London también, London Court of International Arbitration también. Y la American Arbitration Association, conocida como la famosa BAG, la llaman, ¿no? La AAA, las tres E. Son algunos de los centros o de las instituciones arbitrales que manejan la mayor cantidad de procesos arbitrales internacionales, ¿cierto? Pues imagínense cuántas negociaciones internacionales tenemos todos los días, ¿no es cierto? Y de empresarios, digamos, de la China, que se juntan con empresarios del Nororiente, que se juntan con empresarios africanos, americanos, de todas las nacionalidades, y quieren firmar contratos. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Y allí viene la problemática. ¿Qué ley aplicamos si tenemos algún problema, no? Las leyes de tu país, las leyes de mi país, ok, no utilicemos ni las tuyas ni las mías, utilicemos las normas de algún centro de arbitraje internacional que prevea pues reglas fijas, reglas claras, y en ese sentido nosotros podemos, si es que tenemos alguna controversia, pues someterla a este centro de arbitraje, ¿no? Entonces, las partes, por lo general, deciden entre alguna de estas instituciones de arbitraje. Estas instituciones de la arbitrales, ¿no es cierto? No solamente por si acaso, se dedican al tema de inversiones, ¿ah? También tenemos otro tipo de instancias arbitrales, como por ejemplo, ustedes se acuerdan esta problemática que hubo con este jugador que su caso lo tuvo justamente que someter a una corte, ¿no es cierto? Paolo Guerrero, ¿no es cierto? También, ¿no? Porque se trataba justamente de jurisdicciones arbitrales diferentes donde tenían que aplicarse normas de esos otros países, ¿no es cierto? Más aún cuando se trata de temas de inversión.
Entonces aquí hablamos un poquito más de la CIADI. ¿Y por qué hablamos de la CIADI? Porque la CIADI realmente les mencionaba que en los últimos años es una de las instituciones en donde más procesos arbitrales se han desarrollado y sobre todo de esa cantidad de procesos, el Perú es uno de los países en los que más participa, lamentablemente como demandado, ¿no? Porque todo está de moda que todos los empresarios vayan a denunciar al Perú frente al CIADI. El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones. Ya les mencioné que era una institución arbitral que se ubica en Washington y que se creó justamente con el nombre o con el convenio denominado Convenio de Washington, ¿no? O Convenio CIADI, ya en los años 65. Lo interesante de este convenio, del convenio CIADI, ¿qué es el convenio CIADI? El convenio CIADI viene a ser un conjunto de reglas, ¿cierto? De procedimientos que justamente regulan este procedimiento arbitral. Y lo interesante de este convenio CIADI es que, por ejemplo, es firmado por más de 155 estados, ¿ya? ¿Qué significa que los países firmen este convenio? Significa que van a respetar lo que estos tribunales del CIADI decidan en cualquier controversia en las que estén vinculados con sus estados. De forma tal que, por ejemplo, el Perú está suscrito, está adscrito al convenio del CIADI. Si es que en el CIADI se lleva a cabo un proceso arbitral en contra del Perú y resulta ser contrario a los intereses del Estado peruano, el Estado peruano, al estar suscrito en el convenio CIADI, tiene la obligación de cumplir ese laudo. Así crea que está perjudicándolo, pero tiene que cumplir porque va a respetar lo que se decida en estas sedes o instituciones arbitrales, ¿ya? El CIADI como tal, no realiza, o sea, no tienen ellos actividades de conciliación o arbitraje, ¿cierto? Porque en realidad quienes deciden o quienes hacen las actividades de conciliación y arbitraje justamente son los conciliadores o los árbitros, ¿no? Es decir, funciona como una institución arbitral, así como funciona la Cámara de Comercio, el Colegio de Ingenieros, que tienen instituciones arbitrales donde se llevan a cabo los procesos arbitrales, solamente pues el CIADI funciona entonces como una institución arbitral, ¿ya? Lo que hace es organizar el proceso arbitral, lo que hace es administrar los procedimientos, por ejemplo, trabaja en el tema del nombramiento de conciliadores, cómo se nombran los árbitros, notificaciones, el tema de infraestructura para las audiencias si fuera necesario, etc. Únicamente entonces funcionan como instituciones arbitrales, ya que se encargan de administrar los procesos. El convenio CIADI establece que la mayoría de los árbitros no podrá tener la nacionalidad. Aquí funciona lo mismo que nosotros hemos conversado en los arbitrajes de contrataciones con el Estado. ¿Cuántos árbitros pueden existir? Pueden ser árbitro único o puede ser un tribunal arbitral o las reglas que las partes hayan acordado. Lo importante de este convenio CIADI es que señala, por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que la controversia la tienen países Argentina y Perú, correcto. ¿Sí? Entonces, el artículo 39 del convenio CIADI establece que los árbitros, ¿cuántos son los árbitros? 3, la mayoría vendrían a ser 2, ¿cierto? Que la mayoría de los árbitros no podrá tener la nacionalidad del Estado contratante en la diferencia, ¿cierto? Entonces, ni tampoco el Estado al que pertenezca el nacional de otro Estado, ¿no? Un empresario español, ¿no es cierto?, con una entidad peruana, ¿correcto? Entonces, ninguno de esos árbitros debería ser ni español ni peruano para poder garantizar justamente que la controversia se va a solucionar de la mejor manera, de la manera más transparente y eficiente posible. Se exige que estos árbitros sean personas de reconocida idoneidad, experiencia y capacidad.
¿ya? Ninguno de estos árbitros, ninguno de estos conciliadores podrá tener relaciones de dependencia con cualquiera de las partes o sus compañías o podrá ser empleado del Estado o de otras entidades del sector público. Vamos a compartir, por ejemplo, vamos a enviar por aquí, debo tener la página del CIADI para poder ver, compartirla. Yo creo que sí la ven, ¿no es cierto? Esta es la página del CIADI, ¿no es cierto? Aquí están. Y aquí nosotros encontramos los árbitros y conciliadores de las personas que en este caso pueden ser nombrados, ¿no es cierto?, como árbitros o conciliadores dentro del proceso del CIADI. Vamos a ver, por ejemplo, ¿quién dice aquí, no? Al menos que una nota al pie indique lo contrario, cada persona es un nacional del Estado contratante que la haya designado. El Estado contratante la haya designado. Vamos a ver en el Perú quiénes son los árbitros a los que ha designado para que representen, digamos, al tema peruano en estos procesos, ¿no? No significa que ellos van a ejercer la defensa, ellos van a ser árbitros, no necesariamente árbitros, no arbitrajes en los que participa el Perú, pero sí árbitros en los que participan otros estados, ¿no? Vamos a ver entonces de Perú, acá encontramos, miren, tenemos 4, ¿cierto? Siempre van a ser 4. Esto lo propone el Estado mismo, propone a 4 profesionales, 4 abogados de trayectoria, ¿no es cierto?, para que formen parte del convenio CIADI. Entonces tenemos al doctor Fernando Cantuarias Salaverry, un magnífico profesional también con mucha experiencia, ¿no? El doctor Carlos Cárdenas Quirós, la doctora Elvira Martínez Coco y el doctor Fernando Piero Lacaso, ¿cierto? Ellos entonces son árbitros designados por el Estado peruano que representan o que se encuentran dentro de la lista del convenio CIADI, ¿no? Que me imagino, solamente son 4. Lo mismo, aquí tenemos otros países, ¿no? De cada uno de los países. ¿Okay? Regresamos entonces. Entonces, cuando les mencionaba, cuando se trata de un arbitraje, por ejemplo, en la que participe el Estado peruano y de pronto un empresario de otra nacionalidad, los árbitros no deberán ser de ninguno de los domicilios o de los lugares de estas partes, ¿no? Para evitar cualquier posible riesgo en el arbitraje o transparencia, ¿no? Bien. El arbitraje comercial internacional es pues el espacio para que los empresarios justamente de relaciones comerciales puedan resolver sus controversias, ¿cierto? Recuerden siempre cuando hablamos del arbitraje es porque estamos hablando de libre disponibilidad, ¿cierto? Mi dinero, mi empresa, puedo nosotros disponer, ¿cierto? Entonces tenemos pues que el arbitraje en el Perú se ha extendido a otros ámbitos. O sea, no solamente lo encontramos en las contrataciones públicas, lo encontramos también en las relaciones comerciales, en las relaciones arbitrales, perdón, en las relaciones internacionales, lo encontramos también en las inversiones, lo encontramos en, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez lo han usado o han visto, en algún momento, cuando yo he realizado algún contrato, llamemos de tipo de alquiler, ¿correcto? ¿Qué es lo que se suele hacer? Oye, mira, si nosotros firmamos un contrato de alquiler, cualquier controversia que suceda, ¿no es cierto?, entre las partes, ¿qué vamos a hacer para poder solucionarlo? Nos vamos a tener que ir al Poder Judicial. Oye, pero yo no quiero ir al Poder Judicial. Voy a demorar cuántos años para poder solucionar mi controversia en el Poder Judicial. Ok, podemos nosotros firmar un convenio arbitral en nuestro contrato y mencionar que cualquier controversia
sucede entre las partes, entre ese contrato, será resuelto a través de la conciliación o el arbitraje. Perfecto. Estoy incluyendo el arbitraje como mecanismo alternativo de resolución de conflictos para esa relación comercial. Eso hablando de que se trata de connacional. Ya cuando se trata de relaciones comerciales internacionales, haremos pues lo mismo, ¿no? Se podrá colocar que la resolución o que la controversia será resuelta a través de un arbitraje internacional. Eso es bastante importante, ¿no es cierto? Porque se ha fomentado el desarrollo del arbitraje en realidad alrededor del mundo. Hoy el arbitraje es una institución bastante buena que se ofrece como una alternativa a la jurisdicción ordinaria, el Poder Judicial, para poder resolver las controversias en menores costos, ¿no? Claro, por allí hay quienes reclaman, ¿no es cierto? Y dicen, oye, pero ¿qué quiere decir? Que el que tiene dinero para pagar un arbitraje, su controversia se le va a resolver más rápido, mientras que yo, que no tengo dinero, tengo que esperar a irme al Poder Judicial para poder hacer una jurisdicción ordinaria que me va a demorar mucho más tiempo. Pero bueno, sí, el arbitraje tiene sus costos porque hay que pagar a los árbitros, ¿cierto? Pero el MINJUS, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, promueve arbitrajes también domésticos o arbitrajes de menor cuantía, ¿no? O arbitrajes en los que no existe muchos montos contractuales, en los que las partes pueden también desarrollar su arbitraje y así dejar de acudir en demasía a la jurisdicción ordinaria, que es el Poder Judicial. ¿Ya? ¿Por qué es que las partes, digamos, de una relación comercial, las partes de una inversión, optan por el arbitraje internacional? Porque imagínense ustedes, ¿no? Un argentino, el Estado peruano, la pregunta es, ¿y qué normas aplicamos? Las normas del Estado peruano, las normas del Estado argentino, ¿qué es lo que deberíamos hacer, ¿no es cierto? Entonces, justamente para ello es que se prefiere mejor un arbitraje internacional, es decir, donde sometamos esa posible controversia a reglas previamente establecidas, que no son tuyas ni mías, sino que forman parte de un convenio, de un tratado internacional, y que ambos nos comprometemos a respetar, sea cual fuere el resultado. ¿Bien? Lo importante también de optar por un arbitraje internacional, ¿cierto? Es que nos vamos a evitar de algunos problemas de ejecución de sentencias. ¿Por qué? Porque por más que un laudo sea emitido dentro de un arbitraje internacional, es decir, sea emitido, por ejemplo, por un tribunal arbitral que se encuentre en Washington, ¿no es cierto? La resolución o el laudo que ellos emitan va a ser de obligatorio cumplimiento para las partes y pues el Estado se compromete, los estados que forman parte de ese convenio se comprometen a respetar lo que se haya resuelto en el arbitraje, ¿ya? En cuanto al arbitraje de inversiones, se refiere pues a uno de los medios de solución que tienen disposición las empresas extranjeras y los estados beneficiarios de la inversión para resolver sus conflictos, ¿no? Igual, o sea, yo tengo una empresa, soy chilena, no, por favor, chilena no, pero bueno, soy de nacionalidad chilena, quiero invertir en Perú y pues genero ciertas inversiones, ¿no es cierto? Para ello tengo que suscribir algún tratado, algún convenio con Perú porque estoy invirtiendo en su estado, ¿cierto? Y en este caso, pues, qué mejor garantía para mí como inversionista el saber que cuando pase algo, cuando tengamos algún problema, el Perú no me va a hacer ir a su poder judicial para esperar miles de años que me resuelvan mi controversia y además no me va a exigir ir a un poder que le pertenece, porque el poder judicial pertenece al Estado peruano, ¿no es cierto? Se aseguran mejor pactando cláusulas señalando de que sus arbitrajes será un arbitraje internacional, pues que versará sobre inversión. Se aplicarán las reglas que las partes hayan indicado. Bien, chicos, vamos a hacer aquí un pequeño descanso, son 8:08, regresamos a las 8:25, ¿correcto? Estamos aquí entonces, regresamos 8:25, vayan por agüita, le hago un poquito más y regresamos.
Listo, muchachos, 8:25. Regresamos entonces para continuar con la sesión. A ver, cuéntenme, ¿están por ahí? ¿Están presentes? ¿Están muy calladitos el día de hoy? No los escucho, ya no veo a nuestro buen amigo Omar, ya no lo veo conectado, ya se fue Omar. Ya me voy a descansar, estamos viernes. Teddy tampoco lo escucho, conversar a Teddy. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, entonces sigamos conversando respecto del CIADI. Habíamos mencionado ya que el CIADI en sí no resolvía las controversias, porque quien las resuelve son los conciliadores y son los árbitros, ¿no es cierto? Pero sí constituye una institución arbitral y es una de las principales instituciones para poder resolver las controversias derivadas de una inversión extranjera, ¿cierto? Eso es importante. Entonces vamos a ver ahora cuántos arbitrajes tiene en trámite el Perú en el CIADI. Y para ello vamos a recurrir nuevamente a la página del CIADI. Vamos a volver aquí. Un segundito. ¿No? Ok. Miren, ustedes aquí podemos encontrar los casos, ¿no? Vamos a encontrar casos y vamos a ir a la opción casos pendientes y vamos a encontrar todos los casos pendientes que están tramitados en la International Center de CIAL, ¿no es cierto? Vamos a encontrar aquí. Vamos a escoger, vamos a buscar Perú, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Vamos a buscar Perú, vamos a buscar y vamos a ver, fíjense ustedes, vamos a ver 1, el 2 es de Panamá, el 3 es peruano, o sea, tenemos 2, 3, vamos a ver si la estadística es cierta, tenemos 4, 5, 6, 7, 8 casos, no, acá hay otro 9, me parece que son 10 los que deberían haber. Aquí hay otro 10, ¿no es cierto? Más de 10, 11, y seguimos con la número 12, 13, etc. Entonces, tenemos más de 13, más de una docena de procesos en el CIADI y solamente vamos a revisar algunos cuantos. Ya para los que les interesa este tema, pueden ingresar, yo les voy a compartir aquí la página, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden, vamos a enviarlo en el chat del grupo. A aquellos que les interesa conocer un poquito más, revisar de pronto esa información, la puede revisar. Aquí podemos encontrar los casos, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, tenemos aquí un proceso contra Perú Petro por empresas internacionales, es decir, por una empresa de Estados Unidos y otra empresa también peruana que se consorciaron y están demandando al Estado peruano, ¿no es cierto?, a través del CIADI, reclamando pues podemos entrar por si acaso aquí, a cada uno de los casos se puede ingresar y podemos tener aquí más información, ¿no? Por ejemplo, podemos ver quiénes son en este caso. Aquí todavía no hay árbitros, por lo tanto todavía no figuran los árbitros. Podemos entender solamente quiénes son los demandantes al Estado peruano. Vemos que es una empresa de Nueva York y el estudio Barrios y Fuentes Abogados de Lima como demandantes al Estado, ¿no? En este caso, eso es lo que tenemos respecto a este proceso arbitral. Podemos seguir revisando realmente varios procesos arbitrales ante el CIADI y podemos verificar la información en cada una de ellas, ¿no? Aquí también vamos a revisar este otro caso
que es de la empresa Enagas Internacional, contra el Estado peruano también. En este caso, podemos también verificar la información. Entramos a la plataforma. Fíjense, este proceso data recién del 23 de diciembre del año 2021. Recién el último desarrollo de este proceso ha sido que en julio del 2022 ha habido ya el nombramiento, ¿no es cierto?, a la profesora Mónica Pinto, de nacionalidad argentina, como árbitro por parte, en este caso, de la demandada. ¿Quién es la demandada? En este caso es el Perú, ¿cierto? Perú viene a ser el Estado demandado. ¿Quién está demandando? Es la empresa Enagas Internacional, una empresa española. Bien, entonces vemos aquí que podemos revisar todos los casos que se encuentren, en este caso, en el IADI, para poder tener la información que nosotros creamos pues que es relevante. Aquí tenemos también otro proceso. Vamos a revisar dos más y con eso ya cerramos allí el tema, ¿no? Tenemos este también. Este recién se ha iniciado, también acá vemos el tribunal recién se acaba de constituir, pero aquí por lo menos ya tiene un tribunal arbitral. En el otro solamente vimos que recién se estaban designando los árbitros, ¿no? Aquí tenemos también que es un proyecto de construcción de carretera. ¿Quién es el demandante? Viene a ser esta empresa francesa contra el Estado peruano, demanda que se ingresó en diciembre del año 2021, ¿no es cierto? Y que a la fecha ya cuenta con tribunal arbitral, y el tribunal arbitral, pues allí tenemos quiénes son, en este caso, si nosotros ingresamos al proceso, vamos a poder verificar quiénes son los árbitros que se han designado en este proceso, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el presidente del tribunal arbitral es John Krog, de nacionalidad americana, designado por las partes, y como árbitros tenemos al doctor Horacio Grigera, de Argentina, y Bartón Legum, de también nacionalidad americana. Fíjense, ninguno peruano, porque en este caso, ni francés tampoco, ¿verdad? Ni peruano ni francés, porque las controversias justamente son entre el Estado peruano y empresas francesas. Por lo tanto, recuerden que la regla es que en este caso no forme parte del tribunal un árbitro de la misma nacionalidad de las partes, ¿no? Aquí, ¿quiénes son los demandantes? Pues viene a ser esta empresa de Houston, y que se encuentra reclamando el Estado peruano, y también pues como patrocinador de esta empresa demandante, el estudio Checopar de la ciudad de Lima. Aquí también podemos ver la última actuación, que ha sido el 25 de julio, en el que ya se deja constancia de que se constituye el tribunal, en este caso, y señala quiénes son los miembros del tribunal, ¿cierto? Ahí tenemos. Bueno, como les decía, ya para aquellos que les llame la atención y quieran revisar un poquito más de cada uno de estos casos, ustedes podrán acceder a través de la plataforma que les he indicado para hacer la búsqueda respectiva. Aquí también tenemos otra más. Esta es con el proceso de Metro de Lima, de la línea 2. También proceso registrado en el CIADI el 6 de diciembre del año 2021, ¿cierto? Las empresas demandantes, Cuatro Casas Madrid, España, el estudio Checopar, que es el estudio que más denuncia o demanda al Estado peruano, ¿no es cierto? Pues es su trabajo finalmente defender los intereses de, en este caso, inversionistas extranjeros, ¿no? Aquí todavía no se conforma el tribunal arbitral, todavía recién se ha designado el nombramiento por parte de la demandada. En este caso ha designado al doctor Klaus Bond, de nacionalidad mexicana, y ha aceptado ser el miembro, ¿no? Vamos a esperar porque finalmente son procesos que recién han sido iniciados. Y allí les di el link entonces para que ustedes puedan, lo vuelvo a copiar aquí en el chat para que ustedes puedan verificar todos los procesos que encontramos en la famosa PIA. Aquí. Bien.
Les mencionaba entonces, pues, que algo que por allí me omití decir es que este CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, pertenece al Banco Mundial, ¿cierto? Que se encarga, ya mencionamos, de administrar la solución de controversias relativas a las inversiones internacionales a través, pues, de los procesos de conciliación y el arbitraje. Según el artículo 25 de la Convención de CIADI, ¿cierto? Esta jurisdicción de la CIADI abarca a todas las naturalezas jurídicas, cualquier controversia que estén directamente relacionadas en una inversión entre un Estado contratante, ¿cierto? Ya sea el Estado como gobierno central, como gobierno local, regional, etcétera, ¿cierto? Finalmente, que participe en una contratación referida a las inversiones, ¿ya? Y que el particular sea, pues, de otro Estado contratante. Y que además las partes hayan consentido por escrito someter su controversia ante el CIADI. No solamente señala este artículo 25 de la Convención del CIADI, que no solamente basta de que, por ejemplo, el Estado peruano haya ratificado el convenio del CIADI, sino que además debe quedar evidenciado en el contrato o en algún documento entre las partes que las partes, es decir, el Estado contratante y el particular, ¿no es cierto?, hayan manifestado expresamente su consentimiento de someter sus problemas relativos a ese contrato de inversión al CIADI. De lo contrario, no se tramitará frente al CIADI esa controversia. ¿Cuál es el procedimiento del arbitraje ante el CIADI? El CIADI publica en su portal web, como ya lo hemos visto, un panorama general del proceso arbitral que se va siguiendo, en este caso, de manera pública. Ustedes han visto, eso es bastante importante, porque así cualquier persona interesada en conocer el desarrollo del proceso arbitral, ¿no es cierto?, puede ingresar a la plataforma del CIADI y puede revisar el estado de ese proceso. La información es pública y el procedimiento que se sigue en el CIADI tiene, pues, las siguientes disposiciones, o respeta los siguientes instrumentos, por llamarlo así. Tiene como base el convenio CIADI, el reglamento administrativo y financiero para el tema de los cobros, ¿no es cierto?, los pagos que se le va a realizar a los árbitros, las reglas procesales aplicables a la iniciación del procedimiento y la conciliación, es decir, como su reglamento, ¿no es cierto?, y las reglas procesales también aplicables en específico a los procedimientos de arbitraje. Los dos, a la conciliación, o sea, para ver cómo se inicia el proceso de conciliación, cómo se inicia el proceso arbitral y las reglas procesales ya que se tienen que aplicar al proceso de arbitraje. Conversemos rápidamente respecto del famoso boom de los arbitrajes internacionales entre inversionistas y el Estado que se financia con los impuestos de todos los peruanos, ¿no? Tenemos entonces, ustedes vieron en la lámina que yo les estuve mostrando, que el Estado peruano pues es un protagonista bastante importante en los arbitrajes internacionales contra grandes inversionistas. Y fíjense que en el año 2021, el Perú por segundo año consecutivo, es decir, ya en el 2020 lo había hecho, lo había superado, en el 2021 volvió a posicionarse como el país más demandado del mundo. Así lo dice el CIADI. Es el país más denunciado. Recuerden que el CIADI es un tribunal adscrito al Banco Mundial. También estas estadísticas que el mismo CIADI coloca en su plataforma señala que, si bien es cierto, es el país más demandado, también es cierto que la mayoría de los procesos han sido ganados. Pero vamos a ver que el hecho de ganar un proceso arbitral no significa que del todo se haya ganado, ¿verdad? Porque finalmente se tiene que ejercer defensa, se tiene que incurrir en costos, se tienen que incurrir en gastos que finalmente le cuestan, pues, al Estado peruano, ¿no?
También se tiene una estadística en cuanto a que en los últimos 24 años los montos pagados por el Estado peruano en 19 arbitrajes concluidos, ¿no es cierto? Entre perdidos y ganados y que por ahí a medias, ¿no es cierto? En este caso han superado los 43 millones de dólares. Entonces, imagínense, es una suma bastante considerada, pues tener que pagar tantos millones de dólares por procesos arbitrales, ya sea que se gane, que se pierde, o que en todo caso, pues el fallo sea parcial, ¿no es cierto?, para los intereses del Estado peruano. Y a cambio, solamente ha recibido de los inversionistas, a los que lo han demandado, ¿no es cierto?, 113 millones, ¿ya? Bien. El Perú actualmente tiene 27 tratados bilaterales de inversión, conocidos como los TDI, y 13 tratados de libre comercio, los famosos TLC, ¿cierto? Tratados de libre comercio con diferentes países. Tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos, tratado de libre comercio con México, con la mayoría de los países tenemos estos tratados para justamente respetar las relaciones comerciales entre los ciudadanos de un Estado y el Estado peruano. En estos tratados de libre comercio, en estos tratados bilaterales, se consideran necesariamente cláusulas de protección que permiten, pues, tener claro, resolver las posibles controversias que podrían surgir entre los inversionistas y el Estado, ¿no? Evidentemente, cuando se suscribe un contrato, no significa que las partes necesariamente tengan que llegar a una solución de controversias. Podría ser que el contrato termine sin ninguna controversia. Pero en el supuesto de que existiera alguna controversia, estos tratados internacionales, tratados bilaterales, tienen la cláusula referida a los tribunales del arbitraje internacional para poder solucionar las controversias que surgieran en el campo. Bien. Tenemos entonces también como estadística que de esos 27 arbitrajes que mencionaba que existen en el CIADI entre inversionistas y el Estado peruano y que se encuentran en trámites, ¿no es cierto?, en los tribunales todavía del CIADI, 17 han iniciado entre los años 2020 y 2021, justamente durante la pandemia, ¿no? Entonces, vemos pues que durante este tiempo, en el CIADI 2020-2021, el Perú ha recibido numerosas demandas de inversionistas por incumplimientos contractuales, por de pronto considerar que el Estado peruano no está respetando el contrato en los pactos en los que fueron firmados. Bien, que justamente tiene que ver pues este periodo también con el tema de la pandemia, ¿no? Pero que ha incrementado, aquí tenemos la estadística, se ha incrementado bastante la cantidad de procesos arbitrales que el Perú tiene, ¿ya? De acuerdo con una información proporcionada en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, solamente en el año 2021, los tribunales arbitrales del extranjero, de diferentes, no solamente en el CIADI, sino de diferentes tribunales, mencionamos también que había en La Haya, ¿no es cierto? Y habían por ahí otros dos más que son de gran trayectoria, se han admitido en este último año 10 nuevas demandas contra el Perú, ¿no? Acuérdense que una de ellas es la que también acaba de iniciar este consorcio que tanto daño hizo al Perú, que tuvo que ver bastante con temas de corrupción, ¿no? También recién hace poquito ha demandado también al Estado peruano, ¿no? Odebrecht. Bien. Entonces mencionaba que toda esta ola de demandas pues ha sido lo que ha convertido al Estado peruano en el más demandado por los inversionistas, ¿ya? Los ojos están puestos ahora en torno pues a la situación política en nuestro país, que podría ser lo que ha desencadenado que la mayoría de inversionistas tenga pues temores y activen sus cláusulas
de solución de controversias, y me refiero al arbitraje internacional, para poder solucionar algunos supuestos controversias. Aquí también tenemos una pequeña base de datos, tenemos estadística respecto de los años 2020, 2021. Fíjense ustedes cómo han incrementado los procesos arbitrales desde el año 98, ¿no? 98, donde vemos que en los años 2020 y 2021 los procesos pues han aumentado considerablemente, ¿cierto? Y miremos también en la parte inferior cuáles son, en este caso, los sectores más demandados, ¿no? O que tienen mayores procesos arbitrales en tema de inversión. En efecto, tenemos al sector de energía y minas, el sector de transporte, al sector de construcción, al sector financiero, energía eléctrica, servicios y comercios, información y telecomunicaciones. Esos son entonces los sectores económicos de la parte demandante, tomando una gran relevancia, ¿no es cierto?, el sector de energía y vamos a borrar aquí para que no, ok, para poder continuar. Aquí también tenemos el país de origen del demandante, ¿no es cierto? Quienes son, miren ustedes, los que más demandan también, ¿no? Así como los que más demandan, como el más demandado es el Perú, también acá tenemos también esta información estadística respecto al origen del demandante. Y aquí tenemos al origen, también al país de origen del demandante en trámite. Estos que son concluidos y estos que son en trámite. El Perú también ocupa un papel casi protagónico en estos procesos arbitrales, ¿no? ¿Cuál sería la explicación que podríamos encontrar, pues, a este boom de los arbitrajes contra el Perú, ¿no? Yo creería que estos arbitrajes que se han visto en los últimos años, 2021, 2022, obedecen a la crisis económica que estamos teniendo también en el país producto de la pandemia, las medidas que de pronto han sido tomadas ya desde los gobiernos de Vizcarra, Francisco Sagasti y ahora Pedro Castillo también, para poder reactivar la economía, ¿no? Eso yo creería que ha generado una especie de inestabilidad política que los inversionistas reconocen, y que por eso ha aumentado pues el reclamo de esos inversionistas, debido a una percepción de que el Estado peruano pues no está cumpliendo, como mencionaba hace un momento, con los contratos suscritos, ¿no? Pues por eso entonces creería yo que se están dando en bastante medida estos procesos arbitrales. Hace un momento les mencionaba, ¿sí? Dígalo. Una opinión. No, con respecto a lo que usted está afirmando, que por culpa de las medidas que se tomó el COVID, ha habido todo este incremento de demandas. Realmente, básicamente, es un mal manejo económico, malas políticas que se han incrementado. No es el COVID, ¿ya? Porque en ese caso sería también los otros países. ¿Ya? Los otros países han tenido los mismos problemas que nosotros. En realidad ha sido un mal manejo de tipo económico, estructural, financiero. Eso es. ¿Quién fue el que participó? Déjenme verlo aquí. ¿Francisco? No, es Teddy. Muchísimas gracias. Sí, en efecto, ¿no? Pueden haber perspectivas. La perspectiva que tú mencionas es una perspectiva totalmente válida, es una opinión muy respetada, ¿no es cierto? Ustedes dicen, bueno, yo no creo que sea el problema de COVID, todos los países lo han tenido y aún así el Perú es el que está en todo caso haciendo más patinadas, ¿no? Pero sí, es cierto que mal manejo de toda índole, de todos los puntos de vista, pues ha generado que el Perú de una u otra forma se encuentre pues en estas demandas. Bien. Y es interesante, ¿no? Te viste cómo estaba compartiendo a través del chat los links para que ya ustedes en la tranquilidad ya de su horario puedan
en ese link todos los procesos arbitrales que el Perú tiene actualmente en el CIADI, cuál es la materia, qué es lo que se está reclamando, y lo más importante es que podemos hacer el seguimiento nosotros querramos, ¿no? No solamente Doctora, si esos links los podría remitir la señorita de arbitraje a déjame nuestro verlo. WhatsApp. Lo pueden ver ahorita, lo voy a enviar al chat, a ver, confírmenme. Y de todas maneras se lo voy a pasar en estos momentos a la señorita para que ella se lo pueda pasar. Déjenme un segundito. Vamos. Después se borra cuando ya salimos del... Bien, vamos a pasarle ahora. Voy a pasarle exactamente dónde están los casos pendientes, ya para que ustedes puedan ir directamente a esa página y ya saben, buscan la opción de Perú y allí van a poder ubicar todos los procesos que tenemos en el CIAD. Voy a compartirlo ahora con la señorita. Se lo estoy volviendo a copiar en el chat por si acaso y también se lo estoy pasando a la señorita para que les comparta. Un ratito. Ya está, listo, ya se lo acabo de pasar. Muy bien. ¿El chat de arbitraje? Ya se la pasé a la señorita. Déjenme, por favor, hacer unas pequeñas coordinaciones con ella para que se pueda enviar, por favor. No sé. Ok. Me comenta la señorita que ya les pasó la información, así es que, bueno, yo justamente coordinaba con la señorita, le digo, bueno, a ver cómo vamos a hacer aquí con los chicos, vamos a dejarles algún trabajo. Me dice, oh, doctora, pues ellos todos trabajan, de pronto no tienen mucho tiempo para poder hacer el trabajo o para reunirse y poder presentar alguna información. Entonces, yo les estoy compartiendo ese link y lo que yo les pido es que más bien ustedes ingresen de manera libre para que puedan verificar los procesos del CIADI y podrían la siguiente sesión, el siguiente viernes, comentarme, por ejemplo, un caso, ¿no? Por ejemplo, mira, doctora, averiguamos que en el CIADI, ¿no es cierto?, en la página que usted nos mostró, hemos podido verificar que, por ejemplo, la empresa que Metro de Lima, línea 2, SAC, demandó al Estado peruano, ¿cierto? El 6 de diciembre del año 2021, está demandando, y pues eso es lo que hemos averiguado, ¿no? Mire, ya se instaló el tribunal arbitral, estos son los árbitros, etcétera. Como para generar también un poquito más de motivación en ustedes y que puedan revisar esta información, ¿ya? Entonces, eso queda como una tarea libre, vuelvo a indicar, para que la siguiente clase podamos tener alguna información. ¿Listo?
Bien. ¿Qué caso específicamente, doctora? El que ustedes tengan libre, el que ustedes quieran. Un caso que se esté llevando a cabo en el CIAD, ¿correcto? Contra el Estado peruano. El que ustedes quieran. Hay más de 10 casos. El que ustedes quieran, escogen uno. No creo que los 10 escojan el mismo, ¿no es cierto? Escojan uno y pues nos van a traer esa información. ¿Está bien? Es un trabajo súper sencillo, no hay mucho que hacer. Es buscar información en la página de CIADI, darnos detalles respecto de ese proceso arbitral, cuándo ha iniciado, cuál es la materia, si es que ya hay tribunal arbitral. Eso es lo que tendríamos que indicar. Si es que ya hay tribunal arbitral, nos indicarán, ¿saben qué? Los árbitros son tales personas, ¿ya? Para la siguiente sesión, entonces, por favor, esperamos su participación conmigo. Sí, doctora. Muy bien, entonces ya vamos avanzando y ya vamos a terminar temprano, van a ir a descansar su viernes, ¿cierto? Para que también, si les queda ya un poquito más de tiempo, puedan ir revisando. Entonces, hace un momento yo les mencionaba que si bien es cierto, pues el Estado peruano es uno de los estados más demandados ante el CIADI, también es cierto que el Estado peruano ha ganado muchos procesos arbitrales. El asunto es que cada demanda contra el Perú representa pues gasto de varios millones, no solo soles, sino de dólares, porque es una institución arbitral en donde los gastos se manejan en dólares, no en soles. Y por lo tanto, eso nos genera bastantes perjuicios al Estado peruano, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que pagar en cada uno de los arbitrajes internacionales? Tenemos que pagar honorarios de abogados que van a defender al Estado peruano. Y evidentemente, pues esos honorarios deben cubrir transporte, deben cubrir gastos de pronto de tramitación, honorarios de éxito, etcétera, ¿no? También, por ejemplo, los costos de testigos del gobierno, ¿no? De pronto la defensa dice, ok, yo voy a proponer testigos de tales funcionarios para que declaren en el proceso arbitral para ver si es que realmente la obra se ejecutó o no se ejecutó, etc. Todos esos gastos, pues, los asume el Estado peruano para poder defenderse, ¿no? Incluso podemos también sumar aquí hasta los pagos que pueden hacerse de posibles indemnizaciones, penalidades, intereses y también el costo del arbitraje, ¿no? El costo total del procedimiento depende de la complejidad del caso, depende de la duración, así como de pronto de la cantidad de escritos, de audiencias. En el mismo CIAD podemos encontrar cómo es que se va a determinar cada uno de los costos. No hay un costo fijo, va a depender de muchas aristas del mismo proceso, ¿no? Aquí hay algunos datos también respecto a los arbitrajes internacionales entre inversionistas y el Estado peruano, ¿cierto? Vemos aquí algún tema de datos. Resultados arbitrales a favor del Perú 16, en contra del Perú 3 en estos años. Tenemos 27 arbitrajes en curso, ¿cierto? Y fíjense ustedes, tenemos monto reconocido a favor de los inversionistas, 53 millones de dólares. Entonces son, como les repetía, son gastos millonarios que en realidad pues salen del Estado peruano para asumir estos procesos arbitrales internacionales, ¿no? Un dato importante también, podemos informarles pues que los estudios jurídicos, digamos, que en los que participa o de estos procesos arbitrales, los más conocidos, pues como el estudio Navarro, el estudio Santi Esteban de Noriega, Lazo y de la Romaña Abogados, etc., ¿no? Ellos normalmente, pues, participan en la defensa del Estado peruano, aunque hemos visto, ¿no es cierto?, que con el estudio Checopar, que era uno de los estudios quien representaba en varios procesos al Estado peruano, luego hemos visto que ese estudio pues ahora representa en su mayoría a los inversionistas, ¿no? Finalmente, los abogados son libres de poder ejercer su profesión de la mejor forma que ellos crean posible. O sea, están en contra del Estado ahora.
Claro, en la mayoría de casos, cuando ustedes vean, van a poder ver allí también en la información del CIADI, tenemos la información de quiénes son los que están demandados, quiénes son sus representantes. Es una información, cuando ustedes la vean, me van a comentar y me decir, bueno, es una plataforma bastante pública, transparente y nos permite tener bastante información. Bien, chicos, el día de hoy vamos a dejar esto aquí. Yo les agradezco nuevamente, siempre a su predisposición. Ya les envié con la señorita el link. No se olviden, por favor, de la tarea. Más bien, este tiempo que nos queda, úsenla para poder revisar esta información para la siguiente clase poder traer la clase. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches y a disfrutar lo poco que les queda de su viaje. Gracias, doctora. Okay. Pase un lindo fin de semana. De igual manera, te digo.